desde fines del 2023, durante todo el 2024, los diferentes chairperson especialistas sectoriales fueron desarrollando los criterios técnicos junto con sus grupos de trabajo, acompañados también por consultoras locales, internacionales también, expertas en desarrollo de taxonomía, y a través de un proceso muy participativo donde fueron trabajar en conjunto los diferentes gremios de estos sectores, consultoras relacionadas a temas de sostenibilidad. Bueno, se logró desarrollar el documento, el anteproyecto de la taxonomía, que se terminó en diciembre del año pasado. Este anteproyecto pasó por consulta pública igualmente en enero de este año y después de recibir más de 300 comentarios, revisamos cuáles eh, podían ser un aporte y estaban en tener una buena relación con el desarrollo de la taxonomía, se incluyeron y en mayo de este año, hace menos de un mes, se publicó el proyecto definitivo para avanzar a diferentes procesos de implementación que estamos impulsando desde el Ministerio de Hacienda. Este es uno de esos proyectos que estamos desarrollando, que son estos talleres técnicos para hacer una bajada más concreta de la taxonomía. Entonces, los objetivos de este taller es difundir el uso de la taxonomía en los potenciales usuarios del sector productivo, de la economía real y también del sector financiero. Aquí, bueno, participan bastantes personas de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes también. Explicar el uso práctico del documento de la taxonomía. Nosotros el año pasado se desarrollaron un par de casos de estudio utilizando la taxonomía del anteproyecto en la mesa de finanzas verdes y creemos que fue un muy buen ejercicio. Bueno, ahora la idea es hacer una bajada más concreta, más completa con los expertos mismos que desarrollaron la taxonomía. Por eso este ejercicio práctico ayuda a entender bien cómo posibles actividades económicas típicas que se desarrollan en los sectores económicos pueden estar alineados o no con los criterios de la taxonomía. Buenísimo, un millón de gracias, Lucas, por esa introducción. Con eso entonces tomo la palabra para dar inicio a este taller específicamente. Como comentaba Lucas, la gobernanza del desarrollo de la taxonomía estuvo a cargo del nivel directivo, que es el Ministerio de Hacienda, con apoyo y participación de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes y con el nivel coordinador que se compone tanto por Implementa Sur como por SICAP, que seremos los que vamos a estar presentando el taller del día de hoy. Este taller partimos un par de minutitos tarde, ¿cierto? Nos demoramos con algunos problemas técnicos, pero la idea es que esté dividido en tres secciones. Primero, explicarles brevemente para qué sirve la TEMAS. Luego, cómo se utiliza la TEMAS. Y finalmente, esto nos debería tomar menos de media hora, yo creo unos 20 minutos más. Vamos a pasar a realizar un caso aplicado práctico en distintas salas, en donde ustedes podrán enfrentarse a un caso para el sector particularmente de TIC. Entonces ahí vamos a pedirle, obviamente, que nos puedan entregar toda su atención y participación en esos casos prácticos. Con esto le paso la palabra a Sebastián de Lorenzo, que va a estar presentando la primera sección de para qué sirve la TEMAS. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Buenas tardes a todos y todas. ¿Me confirman que se esté viendo bien la pantalla? Perfecto, sí. ¿Cierto? Ya, súper breve para introducir un poco el tema. Ya tal vez varios ya han repasado sobre la temas, de qué se trata, para qué sirve, pero para entrar más en detalles, sabemos que la temas corresponde a un sistema de clasificación que busca categorizar a distintas actividades económicas a partir de criterios que nos permiten identificar si se está llevando o no eh,
una actividad económica de manera sostenible de una perspectiva ambiental, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve tener una TMAS? Nos sirve para definir un lenguaje común y para tener criterios claros, ¿ya? Nos permite la comparabilidad de ciertos activos, actividades, proyectos, mejora la credibilidad en materia de divulgación, nos ayuda a evitar lo que conocemos como el lavado verde o el greenwashing, nos permite o nos podría permitir proporcionar transparencia en los mercados, fortaleciendo la confianza en estos, eliminando la fricción de información que existe, y también nos podría ayudar a aumentar el interés de inversionistas, ya que asegura que el financiamiento o el capital esté fluyendo hacia actividades o proyectos que efectivamente estén contribuyendo a la sostenibilidad, ¿ya? Pero antes de pasar a ver cuáles son los usos potenciales que puede tener una taxonomía, es importante entender quiénes son los usuarios, ¿ya? Y una taxonomía sostenible es una herramienta transversal y puede ser utilizada por distintos sectores. Tenemos el sector productivo, ¿ya? Que incluye a las micro, pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, de diversos rubros. Tenemos, por otro lado, a lo que es el sector financiero, que está compuesto por bancos, fondos de pensión, administradores de fondos, aseguradoras, y tenemos al sector público, que son los formuladores de política pública, los reguladores y empresas del Estado. Y cada uno de estos usuarios puede utilizar la taxonomía de distintas formas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que el sector financiero, que ha sido uno de los principales impulsores de las taxonomías del mundo, pueden utilizar esta herramienta para, uno, desarrollar instrumentos financieros verdes, como bonos, préstamos verdes, permiten canalizar inversiones hacia proyectos que tengan beneficios ambientales comprobables. ¿Ya? Ahí digo comprobables porque también ayuda a reducir, como dije antes, el riesgo de greenwashing. También permite financiar o refinanciar proyectos de forma más transparente, con criterios claros y estandarizados, y ayuda en la materia de divulgación de información sostenible, por ejemplo, bajo los marcos de la NIF S1, S2, o otros marcos de divulgación de información financiera sostenible. Por otro lado, el sector público podría utilizar la TMAS para identificar cuáles de sus actividades económicas que realiza están alineadas con la transición o sostenible o con las demás, lo que le podría facilitar el acceso a financiamiento y a nuevas oportunidades comerciales, y también puede permitir estructurar incentivos tanto internos como incentivos externos, y facilitar también el cumplimiento de divulgaciones de información climática, ¿ya? Y de otros objetivos medioambientales. Y por último, tenemos que el sector público, que va a tener un rol habilitante, ya clave, podría ocupar la taxonomía para guiar el desarrollo de políticas y regulaciones, entregando una base técnica común para estas normativas ambientales o fiscales, y puede utilizar la TMAS para procesar datos agregados de la economía, como por ejemplo estimar la proporción de actividades verdes que tiene el país, o medir el impacto de algunas políticas ambientales en algún sector productivo específico, y por último le puede permitir impulsar el desarrollo de mercados financieros, fomentando instrumentos financieros sostenibles que se alineen con los objetivos de la TMAS. Pero ¿cómo utilizamos la TMAS en un flujo de financiamiento? ¿Ya? Tenemos un esquema general, que tenemos por un lado la entidad financiera y al otro lado un cliente, ¿cierto? Por un lado la entidad financiera, que puede ser un banco, puede ser una administradora de fondos, una aseguradora, va a tener o tiene un propio marco o un framework de financiamiento sostenible con el cual establece criterios para estructurar distintos instrumentos, ¿ya? Y este framework puede estar alineado con distintos estándares como el ICMA, o estándares nacionales como el marco de bonos sostenibles del Ministerio de Hacienda, o en este caso puede tener como referencia lo que es la taxonomía de Chile.
tenemos al cliente, que va a ser esta empresa o desarrollador de proyecto o entidad pública, que va a tener un proyecto que va a necesitar financiamiento. Y dentro de este proyecto se van a contemplar una o más actividades que podrían ser clasificadas como sostenibles bajo el marco de referencia de la temas. Entonces, para obtener acceso a este financiamiento, el cliente se podría autoevaluar para ver si cumple con los requisitos que este instrumento financiero desarrollado en referencia a la temas eh, permite que se pueda acceder a ese financiamiento. Entonces, como modo de resumen, ¿dónde insertamos la temas en todo este flujo? Tenemos que, por un lado, la temas va a ser el marco de referencia para definir estos requisitos, criterios dentro de un framework o marco de financiamiento sostenible. A la vez va a servir como insumo para la entidad financiera, un insumo técnico para diseñar y estructurar los instrumentos financieros sostenibles, teniendo criterios como criterios de elegibilidad de actividades, como de uso de fondos, como también por otro lado va a entregar estos criterios técnicos hacia el cliente para que permita autoevaluarse y alinearse y ver y evaluar la alineación que tiene con respecto a la actividad económica específica. Así que para cerrar un poco el tema y pasar a la siguiente sección de este taller, podemos decir que la TEMAS va a permitir evaluar si una actividad económica se realiza de manera medioambientalmente sostenible, así facilitando la definición de las condiciones de estos requerimientos de elegibilidad en los instrumentos de financiamiento sostenible. Ahora vamos a pasar a también una breve sección de cómo se usa la TEMAS, cómo se lee, donde le voy a dar la palabra a mi colega Ana. Así que ahí Perfecto, me muchísimas cuentas. gracias, Sebastián. ¿Me confirman, por favor, Claro. que me escuchan bien y que se ve la PPT sin ningún problema? Sí, ningún problema. Perfecto. Bueno, ya con la introducción que nos dio Lucas de todo, de cómo llegamos hasta acá, con la línea de tiempo y luego lo que nos presentaba Sebastián de para qué sirve este instrumento o esta taxonomía, esta temas que se ha publicado, vamos a entrar un poco en cómo se usa la temas. Sebastián, por ejemplo, hablaba de esta posición de cliente que puede autoevaluarse e identificar si su organización aplica o no aplica para ese futuro instrumento financiero o podría aplicar a él. Entonces vamos a entender un poquito cómo se utiliza o cómo se lee este documento para efectivamente hacer esa autoevaluación de si mi actividad se puede alinear, se alinea o no a los criterios con la taxonomía de Chile mediante los criterios que están establecidos. Entonces, para poder entender un poquito esto, vamos a primero entrar en los elementos estructurales. Como fue mencionado en la línea de tiempo, en el 2023 se definieron unos elementos estructurales para la TEMAS mediante un documento de estructura que fue publicado por el Ministerio de Hacienda. Y estos elementos estructurales son muy importantes recalcarlos porque son la fundación o las bases mediante la cual se da el desarrollo entonces de este documento que pasa a ser un anteproyecto consulta pública y luego ya se publica en su manera final, en su primera versión final. Entonces, estos elementos estructurales incluyen objetivos medioambientales, un conjunto de actividades y sectores económicos elegibles, a qué actividades económicas elegibles les va a aplicar o se incluyen más bien o se priorizan dentro de esta primera versión. Luego hay un tercer elemento que son las reglas mínimas. ¿Cuáles son esas reglas que tengo que cumplir para efectivamente alinearme a la TEMAS y considerarme medioambientalmente sostenible a nivel de actividad? Luego está un tema de gobernanza para el desarrollo del contenido. Ahí un poco Sofía nos hablaba de cuál era esa gobernanza que hubo detrás para el desarrollo del documento, un nivel técnico, un nivel directivo y un nivel coordinador. Y por último, está un elemento estructural del marco de implementación que básicamente se encarga de que este documento no quede ahí, publicación y listo, sino que busque su actualización y su implementación con los diferentes actores. Entonces nos vamos a enfocar en los tres primeros, comenzando con los objetivos medioambientales. Estos son áreas prioritarias de impacto ambiental definidas por el contexto local, en este caso en el contexto local de Chile, que una actividad
económica debe apoyar significativamente para ser clasificada como sostenible. Esto se basa en principios científicos y políticas ambientales nacionales o internacionales. Y bueno, para el caso de Chile, se priorizaron estos 6 objetivos medioambientales, incluyendo objetivos climáticos como mitigación y adaptación al cambio climático, temas de recursos hídricos y marinos, economía circular, prevención y control de la contaminación y temas de ecosistemas y biodiversidad. Estos igual son objetivos medioambientales priorizados a nivel internacional, lo cual de alguna manera se permite esa interoperabilidad entre las diferentes taxonomías que están publicadas a nivel internacional. Como segundo elemento estructural, vimos que estaban el conjunto de actividades y sectores económicos elegibles. Aquí es muy importante mencionar que para esta primera etapa o primera versión de la taxonomía se priorizaron 9 sectores económicos, dentro de los cuales hoy nos vamos a enfocar en el sector 8, información y comunicaciones. Y estos sectores se publican en ese documento de estructura del 2023 y esa priorización de actividades económicas elegibles dentro de cada uno de los sectores se da durante un proceso del año pasado hasta la llegada a la publicación del anteproyecto, donde se definen o se priorizan estas actividades de acuerdo a o considerando su actual o potencial contribución al cumplimiento de los objetivos medioambientales que se priorizaron y a la relevancia que puedan tener estas actividades económicas dentro del Producto Interno Bruto del país. Es importante mencionar que estas actividades económicas elegibles son el centro de la taxonomía, son las que se van a evaluar para alineación y es súper importante mencionar que se evalúa eso, las actividades económicas, no se evalúan proyectos ni empresas. Por último, de los elementos estructurales que vamos a repasar antes de entrar a cómo se usa, son las reglas mínimas que debemos cumplir para alinearnos a la temas y considerarnos medioambientalmente sostenibles. Estas son 3 reglas mínimas, comenzando por 1, la actividad económica elegible debe cumplir con contribuir sustancialmente a uno o varios de los objetivos medioambientales. Luego de cumplir con uno de esos objetivos medioambientales de manera significativa, paso a la segunda regla, que es no hago daño significativo o no hacer daño significativo a ninguno de los otros objetivos ambientales. Y por último está que además de cumplir con ese aspecto ambiental, debo cumplir con salvaguardas mínimas sociales. Esto lo vamos a ver ahorita con más detalle. Y todas estas reglas mínimas se cumplen o su cumplimiento se ilustra mediante criterios técnicos de selección, que bien los mencionaba Sebastián en su presentación, los cuales fijan estos distintos umbrales para cada actividad económica que permiten entonces el cumplimiento en cada una de las reglas mínimas. Entonces, ya entrando un poquito en el paso a paso de alineación, ¿cómo me alineo? ¿Cómo hago esa autoevaluación? Es importante recalcar que este concepto de autoevaluación en la temas y en las taxonomías en general se refiere a ese proceso propio de cada organización o de cualquier entidad del sector productivo, financiero y público que hacen para evaluar si sus actividades económicas podrían considerarse medioambientalmente sostenibles. Esto involucra entender si mis actividades son elegibles, si cumplen con esas reglas mínimas y por ende con los criterios técnicos de selección que estén publicados bajo cada actividad. Entonces, para irnos de manera más detallada, vamos a seguir el flujograma. Comenzando, tengo una actividad económica, el primer cuadrito, ¿no? Ella, si la tengo, voy al paso 1. Primer paso es entender si es parte de las actividades económicas elegibles, es decir, si fue una de las actividades que se priorizó dentro del sector económico de mi interés o el que esté evaluando. Si sí, paso al paso 2. Si no, la actividad no es elegible dentro de la temas. Y eso no quiere decir que la actividad no sea verde, eso quiere decir que en esta primera versión del documento no se priorizó. Paso al siguiente, si estoy ok, check con el paso 1, voy al paso 2. Aquí vemos que ya se van vinculando las reglas mínimas con los objetivos medioambientales. Entonces, paso 2, esa actividad, como les decía, debe cumplir con contribuir sustancialmente a al menos uno de los objetivos medioambientales. Aquí es importante recalcar que la TMAS en esta primera versión prioriza los objetivos climáticos, es decir, mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático, por los cuales van a ver
criterios técnicos de selección para contribuir sustancialmente o significativamente a estos dos objetivos. Si cumplo, paso al paso 3. Si no, entonces la actividad no se alinea a la temas y por ende no se considera medioambientalmente sostenible. Esto tomando en cuenta que ya es una actividad económica elegible dentro de la taxonomía. Luego sí, paso al paso 3. Entonces ya cumplí o ya contribuí sustancialmente, ahora no puedo hacer daño significativo a ninguno de los otros objetivos medioambientales que se priorizan para la temas. Entonces aquí tenemos criterios técnicos de selección para todos los otros objetivos medioambientales que habíamos mencionado anteriormente. Y es importante recalcar acá que si yo cumplí con mitigación, entonces en contribución sustancial, acá me enfoco en los otros 5 que serían de adaptación en adelante. Igual que en el paso anterior, si no cumplo con esto, o sea, si hago daño significativo, la actividad no se alinea a las demás. Y si sí, paso al paso 4, que sería cumplir con salvaguardas mínimas sociales. Aquí, ya lo vamos a ver más adelante, hay 2 salvaguardas que se han establecido en el caso de Chile y esto se evalúa a nivel entidad. Y aquí igual, ya está en el último paso, la última regla mínima, si la cumplo, la actividad se alinea a la temas y por ende se considera medioambientalmente sostenible y de otra manera, entonces, no se alinearía. Entonces, ya vimos todo el flujograma de cuál es el paso a paso que, valga la redundancia, debe pasar una actividad para evaluar su alineación o autoevaluar su alineación. Entonces, para esto necesito 2 principales elementos: actividades económicas elegibles y criterios técnicos de selección para cumplir mis reglas mínimas. Entonces, comenzando por las actividades económicas elegibles, aquí yo o cada persona que evalúe, cada organización que evalúe, va a encontrar en la sección 4 de la taxonomía y en cada uno de sus sectores un listado de cuáles fueron esas actividades económicas elegibles priorizadas. En el caso del sector que nos toca hoy, información y comunicaciones, es la sección 418. Ahí vemos que para este sector hay 6 actividades económicas elegibles para este. De ahí, si ya encuentro que mi actividad económica elegible está ahí, quiero encontrar dónde están esos criterios técnicos de selección que tengo que cumplir. Entonces, aquí vamos a ver 2 escenarios. Hay criterios técnicos sectoriales y criterios técnicos de selección comunes. Lo que va a regir en todos los casos es la ficha que esté por actividad económica elegible. Entonces, yo me voy a entrar a la ficha, a mis criterios técnicos de selección sectoriales, voy a entrar a esa ficha y esa ficha va a tener referencias directas, en el caso de que aplique, a criterios técnicos de selección comunes entre sectores. Esto incluye criterios técnicos para la contribución sustancial de adaptación, criterios técnicos de selección para no hacer daño significativo y criterios técnicos de selección comunes para salvaguardas mínimas sociales. Entonces, ya vinculando ese paso a paso que vimos en el flujograma y dónde encuentro esas actividades económicas elegibles y los criterios técnicos de selección, vamos a ver un zoom in en la ficha. Entonces, mi paso 1 es identificar si las actividades para evaluar, identificar si mi actividad económica es parte de la taxonomía, lo identifiqué en la lista que vimos anteriormente, ahora entré a la ficha de esa actividad específica. Esta ficha comienza con una parte 1 que es información general. Aquí van a poder ver el nombre de la actividad, en este caso es la actividad 1 del sector información y comunicaciones, otras actividades de telecomunicaciones. Esto tiene su código SI y su código SIU, al igual que una descripción para que uno pueda validar que efectivamente es la actividad a la que se refiere o la que quiera evaluar la organización. De ahí, si valido y todo ok, vamos al paso 2, que hablamos que es la regla mínima número 1 de cumplir o contribuir sustancialmente a uno de los objetivos medioambientales. Aquí, cuando vayan a la segunda parte de la ficha, vamos a ver los criterios técnicos de selección tanto para mitigación del cambio climático y para adaptación al cambio climático. Entonces, digamos que aquí entró por mitigación al cambio climático, cumplió con todos esos criterios, los 3 criterios que salen ahí, y la actividad entonces cumple con el paso 2. Pasa entonces al paso 3, que es evaluar si ya cumpliendo, contribuyendo significativamente a la mitigación del cambio climático, asumiendo este ejemplo con la barrita roja, entonces paso al paso 3, donde evalúo si además de contribuir significativamente a mitigación, no hago daño significativo a los otros objetivos medioambientales. Entonces aquí ven que están los criterios para adaptación, recursos hídricos, todos los otros objetivos medioambientales,
y ven que hay una referencia a esos criterios comunes que les mencionaba para adaptación al cambio climático, recursos hídricos, entre los otros que ven que hay esa referencia. Entonces ahí nos iríamos directamente a la sección 4.3 para ver cuáles son esos criterios que tengo que cumplir. Si ya todo check con contribución sustancial, no hacer daño significativo y no hacer daño significativo, entro entonces al paso 4, que es evaluar regla mínima número 3, que es asociada a cumplir con las salvaguardas mínimas sociales. Importante resaltar o recalcar que el paso 2 y el paso 3 de contribución sustancial y no hacer daño significativo es evaluar actividades económicas elegibles. Cuando entramos al paso 4, ahora nos estamos refiriendo a la evaluación de la entidad que se está autoevaluando, entidad u organización. Para esta le aplican dos salvaguardas mínimas sociales que ha establecido la TEMAS. Por un lado, la SMS 1 está asociada a cumplimiento normativo. Aquí, cumplimiento normativo nacional en temas medioambientales, laborales, de libre competencia, protección al consumidor, tributaria, así como para toda la prevención de todo el delito económico y o medioambiental. Y ahí tenemos la salvaguarda mínima 2, que está asociada a la debida diligencia para identificar, prevenir y mitigar impactos reales y potenciales en temas de derechos humanos. Es muy importante aquí recalcar que Chile es súper pionero en este tema de las salvaguardas mínimas sociales. Vemos que en nuestra región, América Latina, la mayoría de las taxonomías y a nivel global se quedan con referencias internacionales a algunos documentos como los principios rectores de las Naciones Unidas o el tema de algunos principios que establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y lo que ha hecho Chile es agarrar todas estas referencias, establecer dos salvaguardas mínimas que deben cumplir y además de establecer estas salvaguardas mínimas sociales, ha establecido 4 criterios técnicos de selección, siguiendo el mismo formato que vimos para contribución sustancial y no hacer daño significativo, para que las organizaciones y entidades puedan tener más claridad en cómo se cumple tanto el tema de cumplimiento normativo como el tema de la debida diligencia de los derechos humanos. Igual esto lo vamos a ver mucho más a detalle en el próximo ejercicio práctico, pero bueno, lo dejo aquí. Sofía, te paso la palabra. Gracias. 1.000.000 de gracias, Ana, 1.000.000 de gracias, Sebastián. Voy a estar entonces presentando ya la última parte antes de que partamos con el ejercicio práctico. Acá también aprovecho de pedirle a todos si pueden prender su cámara. La idea es que la instancia que viene ahora es sumamente participativa, entonces la idea es que cada uno de ustedes pueda ser parte de este ejercicio. Entonces, antes de distribuirnos en distintas salas, les voy a comentar un poquitito cómo va a ser el ejercicio práctico. Ya este tiene como objetivo evaluar la alineación de una actividad económica del sector TIC con los criterios definidos por la TEMAS. Ya vamos a tener una breve introducción acá y luego después nos organizaremos por sala en donde habrán distintos monitores que los acompañarán durante todo el proceso para luego hacer la evaluación grupal de la actividad económica. ¿Cómo vamos a hacer esta evaluación grupal de la actividad económica? Para el ejercicio práctico vamos a contar con un tablero interactivo de Miro. Dicho tablero interactivo se va a ver de esta forma, luego no se preocupen, van a tener el link donde van a poder ingresar. ¿Ya? Y este va a ser un espacio de trabajo en donde los distintos participantes van a poder ver los distintos criterios técnicos de selección, como mencionaba Ana, para las 3 reglas mínimas, y los documentos que quedaron disponibles por la institución que está viendo si su actividad se alinea o no con la TEMAS. La idea es que en conjunto vamos a ir decidiendo si con estos distintos documentos se cumplen o no los criterios definidos por la taxonomía. ¿Qué va a tener este tablero? Primero tiene una descripción de la actividad que vamos a evaluar, particularmente para el sector TIC. Tiene la ficha de la actividad, ¿ya? Esta es la ficha que viene directamente del proyecto de taxonomía de la TEMAS, que también les vamos a mostrar cómo verla. Tiene los pasos para lograr cumplir el ejercicio. Tiene un resumen de los distintos criterios aplicables a las 3 reglas mínimas para contribución sustancial, no hacer daño significativo y salvaguardas mínimas sociales. Y tiene todo el conjunto de documentos que desarrollaron las distintas instituciones de nuestra empresa estándar, ¿cierto? Para respaldar el cumplimiento de los distintos criterios que se define para la actividad que se escoge.
Luego tenemos un sistema de chequeo de cumplimiento de los criterios y finalmente vamos a tener también un espacio para comentarios y conclusiones que se llevarán a cabo en cada una de las salas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir a los participantes en distintas salas de Zoom. Algunos se quedarán acá y otros les aparecerá en un ratito un mensaje para que puedan ir a la sala. Y dentro de cada sala existirá una persona que cumplirá el rol de facilitador y les presentará el ejercicio práctico y también les compartirá los distintos vínculos para que puedan entrar a los recursos disponibles. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos que va a seguir dicho facilitador en cada sala? Primero, va a verificar que la actividad económica que escogimos para el ejercicio esté presente en la temas y les mostrará cómo encontrar dicha actividad. Luego, revisaremos los distintos criterios aplicables para alinear la actividad económica con la temas. Iniciaremos la revisión de dichos criterios por bloque de reglas mínimas a través de la revisión de los respaldos y documentos, para luego resolver finalmente el tablero y ver si la actividad está alineada o no a las demás. Y finalmente, para cerrar, tendremos una pequeña sesión por grupo en donde llegaremos a conclusión y veremos si efectivamente se alineó o no la actividad económica con la taxonomía. Entonces, con esto les va a llegar en unos segunditos un botón para que puedan movilizarse en las distintas salas con su facilitador. Algunos se van a quedar acá, así que si no les aparece el botón, no se preocupen, porque quiere decir que van a estar en la sala general, acá, con el facilitador general. Entonces, ahí veo que ya se están uniendo a las distintas salas, para que a todos los que les parezca aprieten el botoncito de unirse a la sala. Perfecto, creo que estamos. Entonces le voy a pasar la palabra y voy a presentar y pasarle la palabra a nuestro moderador de esta sala, que es Marcos. Entonces, Sí. Marco, ahí te paso la palabra para que puedas ir introduciendo la, este ejercicio práctico a todos los participantes. Vamos a partir con una breve ronda de presentación. Ojalá si nos pueden ir diciendo su nombre y la institución de la cual vienen, muy cortito para conocernos, porque la idea es que este taller sea bastante participativo. Así que ahí puede partir quien quiera y nos vamos dando la palabra. Por acá Andrea Lajara de Vicecorp, área de estrategia. Gracias. Gracias, Andrea. Bienvenida. Sigamos. Marco Alejandra Rudnick, yo me acabo de unir recién, así que de Banco Estado. Bienvenida, Alejandra. Gracias. Por acá Ramiro Benedetti, también de Banco Estado, del área de carbonización. Bienvenida, Ramiro. Valeria Cortés, de Banco Estado también. Perfecto. Hola, por acá Sebastián Alvear, analista ESG de FL Rate. Bienvenido, Sebastián. Hola, por acá Francisca Sota de Consultora Almacillera. Empresa B, trabajamos en temas de sostenibilidad y ESG. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Soy Cristian Vázquez. Yo soy partner en Mincor Service, una consultora. Bienvenido, Cristian. Soy Felipe Saavedra, hago clases en la Universidad Católica. Bienvenido, Felipe. Yo soy Ivonne Quintana, soy asesor senior de la consultora ECO. Genial, bienvenida, Ivonne. Te escuchamos un poquito bajo, pero te alcanzamos a escuchar. Ahí voy, ahí mejor. Ahí sí se escucha perfecto para que podamos participar. ¿Alguien más que quiera presentarse, contarme de dónde vienen? Ahí se nos están sumando algunas personas. Les contamos que estamos en el taller, ya estamos en la parte práctica. Esta es una de las salas de trabajo, así que como nos quedamos en la sala van a ir entrando varias personas y los vamos poniendo al día. ¿Alguien más que se quiera presentar con su nombre e institución? ¿Estamos? Perfecto. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. También les voy a mandar por el link por el chat de este tablero que ya nos presentó Sofía en la sala general. Ahí me avisan si es que ya lo pueden estar viendo. ¿Hay alguna forma de mandar esos links por correo? Porque nunca me puedo conectar al computador, entonces estoy en el celular. Es muy chico para ver el mural que van a mostrar.
Ahí lo acabo de mandar por el chat de acá del Zoom. Igual ahí, Sofía, te pido ayuda si es que lo podemos mandar por correo. Sí, Andrea, si quieres, mándame tu correo por interno y te lo reenvío. Ahí lo envié. Banco Y ahí ya Estado ves. también está con el celular. Nosotros tenemos bloqueado el Zoom. Solo podemos operar por Teams. Entonces vemos todos. Nos costó bien entrar primero y además vemos todo súper pequeño. Entonces, Si Sí, quieren, mándenme Los sus links no correos. llegan por correo tampoco. Sí, mándenme sus correos por chat directamente y yo se los reenvío. sí, pero entiendo que por correo tampoco la gente de Banco Estado puede ingresar, Ah, ¿no? de Banco no Estado igual podemos, tenemos bloqueado. Estamos todos del celular, entonces vemos muy pequeño. No tenemos acceso a Zoom. Solo plataforma de Microsoft. O sea, Teams. ¿Sí? Se entiende. Para hacerlo más fácil, voy a ir yo compartiendo pantalla. Voy a tratar de ir haciendo el Zoom lo máximo posible para que lo vean los que están ahí del teléfono. Y bueno, los que pueden ingresar, felices, ahí ya veo un par de personas, como 4 que ya están dentro del taller. Así que, o sea, dentro del tablero. Pero yo voy a ir compartiendo para que no sea problema de los que están del teléfono. Lamentamos ahí los inconvenientes de como la ciberseguridad. Bueno, contarle un poco de que este es un ejercicio práctico y como es práctico, la idea es que uno lo pasemos bien y que también sea bien compartido y que trabajemos en equipo. Y vamos a suponer que ahora nosotros trabajamos en nuestra empresa FIU, se llama FIU en honor a nuestra querida mascota de los Juegos Panamericanos 2023, los que nos visitan desde afuera. Tuvimos el placer de organizar esos juegos en 2023, así que en honor a él le estamos haciendo esta empresa. Y en este caso, quiero que supongamos que nosotros somos parte del área de operaciones de esta empresa, que se dedica al almacenamiento de datos tecnológicos. Acá yo estoy compartiendo de qué se trata el ejemplo. Somos una empresa que se llama FIU, dedicada al almacenamiento de datos tecnológicos. Estamos buscando entre un seguro con una preferente, pero también estamos explorando el financiamiento sostenible, algo que ya nos contaba Sebastián en el taller. Y la idea es que creemos un financiamiento que nos permita aumentar la capacidad instalada, poder almacenar mayor cantidad de datos tecnológicos. Para acceder a esto, nosotros queremos ver qué tan alineados estamos con la TEMAS y ver si efectivamente podemos obtener este financiamiento sostenible. O sea, ahora en adelante vamos a asumir que todos acá en esta sala trabajamos en el mismo equipo y estamos tratando de ver si es que estamos alineados o no con la taxonomía para postular a este financiamiento. Entonces somos una empresa, nosotros pertenecemos al sector de procesamiento, datos, peaje y actividades conexas. Tenemos una capacidad de 1.9 megawatts y estamos ubicados en Santiago de Chile, en la comuna de Huechuraba, para ser más específico, ¿ya? Entonces, desde ahora en adelante vamos a suponer eso. ¿Cómo funciona acá el tablero? Bueno, ahí Sofía ya lo explicó, acá le estoy sacando todo el zoom para que vean el tamaño de lo que es, pero entender que tenemos nuestro caso, tenemos nuestra ficha que viene de la TEMAS, que ya la vamos a ver, acá están los pasos, porque después nosotros les enviamos este tablero, entonces si ustedes quieren volver a ver cómo funciona, cuáles fueron los pasos, ahí está como el listado de todo lo que vamos a ir haciendo acá en conjunto. Y lo más importante es esta parte del tablero que vamos a ir viendo acá, que tiene 2 columnas, que es el tablero de alineación, donde vamos a tener todos los objetivos medioambientales con los cuales tenemos que ir cumpliendo. Y acá al lado tenemos un set de documentos que son estos documentos que como empresa hemos reunido para ver si es que cumplimos o no con la TEMAS. ¿Cuál es la meta de este ejercicio? Es tener todos los tickets, ojalá, todos los tickets acá. Acá vamos a ver que cada uno de los objetivos que tenemos que ir cumpliendo, todos los requisitos, vamos a poder ir marcando acá si es que lo cumplimos o no lo cumplimos. Una vez que tengamos todos estos tickets, vamos a poder decir que efectivamente estamos alineados con la taxonomía. ¿Ya? Entonces yo voy compartiendo pantalla y los que están adentro igual felices de que puedan participar, moverse por el tablero. De hecho acá tenemos post-its donde ustedes pueden ir tomando nota, pueden ir escribiendo distintas cosas y la idea es que el tablero sea un tablero vivo y podamos participar todos juntos, ¿ya? Los que no pueden ingresar los lamentamos, pero por eso voy yo compartiendo pantalla y haciendo el mayor zoom posible para que lo veamos. Lo primero que uno tiene que hacer cuando queramos ver si estamos alineados con la taxonomía es ver si efectivamente estamos dentro de las actividades incluidas en esta primera versión del sistema de clasificación. Para eso, ustedes ya pueden descargar el sistema de clasificación de taxonomía, ya está publicado, está en la página de Hacienda en su versión final, y vamos a ir acá a nuestro índice y nos vamos a dar cuenta que nuestro sector, el de información y comunicaciones, está aquí en la página 350. Nos vamos a ir moviendo acá, llegamos a el logo de nuestro sector, el computador,
hay una breve descripción y vemos que tenemos 6 actividades. Y dentro de esta tenemos la 5, que se llama procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas. Justo hospedaje es lo que se habla del almacenamiento de datos, que es lo que en la empresa FIU en la que trabajamos nos estamos dedicando. Si nos vamos acá a la página de la actividad, acá todo lo tenemos bien rápido, la magia de la televisión, queremos ver que la ficha, tal como nos mostró Ana, tiene varias partes. Tiene acá, bueno, el nombre de la actividad, procesamiento de datos y hospedaje de actividad conexa, el código SIU y el de servicio impuesto interno, una breve descripción, somos una actividad de contribución directa y están todos los criterios de la ficha, con los que uno tiene que ir cumpliendo para estar alineado con la taxonomía. Como nosotros sabemos que ver esto y leerlo puede ser complejo, lo tenemos mucho más fácil acá gracias a nuestra tabla de alineación, donde ya tenemos todos los criterios en formato resumido y los vamos a ir revisando uno a uno y haciéndolo bien participativo. Acá cualquier duda nos van interrumpiendo. Lo primero que tenemos que ver es que nuestro tablero de alineación tiene 3 reglas, que son las mismas reglas mínimas que nos explicaba Ana. Está la contribución sustancial, está no hacer daño significativo y están las salvaguardas mínimas sociales. Y todos estos cuadritos que tienen línea punteada están unidos con un I. Es decir, tal como nos dijo Ana, siempre tenemos que cumplir con los 3 criterios. Cuando cumplamos con las 3 reglas mínimas, recién vamos a poder marcar sus checks que están acá afuera y decir que estamos alineados con la taxonomía, ¿ya? Ahora vamos a ir de uno en uno, vamos a ir revisando y contándoles cómo funciona. Y vamos a ir entrando primero a este de contribución sustancial. La meta, nuestra primera meta es obtener este ticket fuera de la línea punteada. Si nos damos cuenta, acá tenemos 2 objetivos medioambientales. Tenemos el de mitigación y el de adaptación. Acá, como ya lo explicó Ana, uno tiene que cumplir uno de los 2. Puede cumplir más de uno, efectivamente, pero con cumplir uno de los 2 ya estamos cumpliendo con la regla mínima. Si nos damos cuenta acá en nuestra sala y vemos en mitigación, nuestra área legal o nuestra área que tiene que preparar los documentos, el área de operaciones, en mitigación no nos dejó ningún documento disponible que nos permita decir cumplir con alguno de estos criterios. Entonces ahí ya la tarea se viene bien difícil. Tenemos 2 opciones. Uno, volver a nuestra área de operaciones y decir, mira, acá estoy viendo que los criterios nos están pidiendo eficiencia energética, y lo voy haciendo más zoom, consumo de energía, sobre los refrigerantes, sobre el consumo energético, así que necesitamos esa información para demostrar que estamos contribuyendo sustancialmente, es decir, más allá de lo normal en temas de mitigación, o si no, no podemos entrar por ahí y nuestro único camino es la adaptación, ¿ya? Entonces acá tenemos 2 caminos, o nos devolvemos a buscar información o vemos si lo intentamos con adaptación. En este caso, como no tenemos, el área de operaciones no está acá en esta reunión, vamos a intentarlo con adaptación, ¿ya? Así que ahí tenemos las 2 opciones. Cualquier pregunta me la van haciendo o me van indicando si se entiende o no. Entonces, nos vamos a centrar acá en adaptación, y en adaptación vamos a ver que nuevamente aparece nuestra amiga la Y, que quiere decir que tenemos que cumplir con 2 criterios. Primero, nos están pidiendo que implementemos soluciones que aumenten la capacidad de adaptación del sistema, y por otro lado, que si es que entramos al SEIA, cumplir con tener una RCA o una resolución de calificación ambiental, que es uno de los resultados que uno obtiene al entrar a este sistema de evaluación ambiental. Partamos por parte. Este primer criterio lo voy haciendo yo y les voy contando cómo funciona. Entremos al 1. Acá vemos que para demostrar que se implementan estas soluciones, tenemos 2 opciones, porque acá tenemos una O. En el 1A es por la naturaleza de la actividad se aporta la adaptación, o porque hemos evaluado nuestros riesgos climáticos y hemos medido la adaptación que responde a un riesgo identificado. Como tenemos acá nuestra área de operaciones, ya vamos a ver que nos dejó 3 documentos y la idea es que los vayamos revisando, ¿ya? En el caso real, cuando ustedes estén en su empresa, la idea es que ustedes vayan acumulando estos documentos y los puedan presentar ante la institución financiera en la cual queremos obtener este financiamiento que hablábamos para poder que nuestra empresa crezca. Acá, si se dan cuenta, tenemos fichas, y si ustedes apretan en este botón, los que están adentro, van a poder, ahí les estoy haciendo un poco más de zoom, se les va a abrir una tarjeta acá al lado, una ficha que nos va a ir contando información sobre nuestra empresa, ¿ya?
Le voy a sacar un poquito el zoom, y vamos a ver que en este primer documento tenemos un resumen ejecutivo, dice evaluación de riesgos climáticos, tenemos los resultados, nos dice que tenemos 3 amenazas, primero olas de calor, luego sequías hidrológicas y inundaciones urbanas, con nivel muy alto, alto y medio. Los activos más expuestos son nuestro sistema de refrigeración y acceso a redes logísticas. Nuestra vulnerabilidad es alta, dado que tenemos un riesgo muy alto, alto y medio, dado que nosotros dependemos constantemente de energía. Si nos cortan la luz, efectivamente no podemos procesar los datos ni almacenarlos. Y esta evaluación de riesgo que hizo nuestra área de operación o de medio ambiente nos dice que la empresa presenta un riesgo climático alto a muy alto, principalmente por su exposición a olas de calor y sequías, que pueden afectar a la continuidad operativa y eficiencia energética. Se recomienda priorizar medidas de adaptación como mejorar la eficiencia de refrigeración, diversificar fuentes de agua o integrar monitoreo climático de la gestión de riesgos operativos. Al leer esta ficha, lo que nos están contando acá, básicamente, es que nuestra área de operaciones lo que hizo fue evaluar los riesgos climáticos. Y es justo lo que nos pide la primera parte de nuestro criterio, evaluar los riesgos climáticos. ¿Ya? Ahora, ustedes me dicen, ¿por qué no entramos al 1A? Bueno, porque acá todavía no hay nada que nos diga en esta ficha que por la naturaleza de nuestra actividad, es decir, como existe tal como está, aportemos directamente a la adaptación. No hay ningún respaldo que nos diga eso. Quizás sí, quizás no, pero hasta el momento no tenemos ningún respaldo. Pero sí estamos cumpliendo el 1B1. Vamos a ver el siguiente documento, que acá tenemos ahí ya una persona viéndolo. Se nos abre una nueva ficha y nos dice que tenemos un plan de acción de adaptación climática, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia frente a olas de calor, sequías e inundaciones urbanas, justo los riesgos que ya había identificado nuestro equipo. Esto lo hace conforme a las directrices del Plan Nacional de Adaptación de Chile y las normativas municipales vigentes en la comuna. Nos dicen que tienen medidas existentes ya hay aplicadas. Vemos que hay 4 medidas que han diversificado su fuente, que han integrado el monitoreo climático y que tienen un sistema de seguimiento y evaluación. ¿Qué es lo que nos pide acá? Necesitamos una medida de adaptación implementada que responda a un riesgo identificado. Acá ya voy a empezar a pedir ayuda. ¿Hay alguien que crea, de los que están pudiendo ver la ficha, y ojalá espero que sean varios, que crean que ya estemos cumpliendo con una de las medidas, o sea, con la implementación de una de estas medidas? Podemos ir leyéndolas, ahí las voy leyendo las medidas que tenemos. Tenemos tengo una 4 pregunta. medidas. Ahí, Hola. dale, Vicente. ¿Sí? Sí, sabes que como que quedan varias brechas de información aquí con respecto a la empresa. Por ejemplo, las soluciones de adaptación o lo que tienen que cumplir los criterios de adaptación son bastante más flexibles que los criterios de mitigación, pero la empresa igual sigue teniendo un consumo energético significativo. Y los documentos, o sea, documentos entre comillas que, digamos, tiene la empresa, que digamos, justifican un poco el cumplimiento de los criterios de adaptación, no tienen un formato específico. O sea, por ejemplo, si tú dices que esta información se tiene que recopilar para presentar en una solicitud de financiamiento en un banco, probablemente pidan registro auditable o alguna información como documento de respaldo más formal que solamente la información de que cuentan o no con medidas. Por ejemplo, lo que tú ponías en la primera ficha eran varios puntos de, por ejemplo, se miden los riesgos climáticos a los que está expuesto el activo, pero no te dice cómo, en qué análisis o qué documentación o qué estudio, si es que está auditado o no, respalda esa información. Entonces, al final es como el juego perfecto esto, pero la realidad no es así. Entonces, no sé si basta solamente con indicar que internamente se cuenta con la información, sino con qué documentos ayudan a respaldar esta información, porque si no, cualquier empresa puede decir que efectivamente está cumpliendo con los criterios de adaptación, y en este caso el criterio de adaptación no segmenta por tamaño de empresa. Pero si uno se fija por tamaño de empresa, probablemente no aplique la ley de eficiencia energética del 2021, ya porque si no produce más de, por ejemplo, 50 teracalorías al año, no está esa información si es que aplica o no, y si es que es una gran empresa o no, porque probablemente también influye el consumo energético que tiene la empresa. Entonces, al final quedan muchas brechas para analizar un ejercicio así de simple. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfecto. Muy buen comentario ahí, Vicente. Vamos a ir respondiendo por partes. Voy a responder una del final con respecto al tamaño de la empresa, como si es pequeña, grande o chica. Recordemos que la taxonomía define la sostenibilidad independiente del tamaño, que es una vara a la que hay que llegar
porque esa es la definición como basada en la ciencia de lo que se entiende por sostenible. Por eso no, como que en el criterio no va a haber un criterio como, no sé, si eres pequeño, si eres grande. Hay en algunos casos que sí, pero en este caso esta actividad no. Con respecto a, en el ejemplo, como que si el banco nos pidiera algo auditado o algo verificado, eso es parte de lo que estamos empezando en este proceso de implementación de la taxonomía, acá como fuera el ejercicio, sino como en la vida real. Actualmente la taxonomía es un sistema de autoevaluación, es voluntario, está disponible, cosa de que la institución financiera o la empresa que decida autoevaluarse, o cualquier persona, o cualquier entidad, en verdad, cualquier personalidad que quiera ver si es que su actividad económica está alineada con los criterios que el ministerio define como sostenible, puede hacerlo. Todavía no existe un reglamento, esto no es algo legal, no tiene ninguna vinculación legal todavía que defina que, por ejemplo, la verificación de que los riesgos climáticos tenga que estar auditada. Vamos a ver algunos criterios que sí piden especificaciones puntuales como eso. De hecho, en este ejercicio tenemos un par en el que pide alguna auditoría de un tercero, que pide algunos criterios específicos, pero en este caso, para el criterio del 1.b.1, que es el de evaluación de riesgos climáticos, lo que nos pide la taxonomía es evaluarlo, contar con una evaluación. Luego, si efectivamente cuando nosotros como empresa vayamos a un banco, el banco dice, mira, está genial, tú identificaste tus riesgos, más yo como banco, mi manera de adaptar la taxonomía es que te pido una auditoría mientras digamos, no haya un reglamento específico por el ente regulador, que aún no se define quién va a ser el ente regulador de la taxonomía, ahí habría un caso distinto. No sé si se entiende. Como que en esta primera etapa inicial, lo que se busca, y sobre todo con este taller, que es uno de los primeros talleres que estamos haciendo, es ir familiarizándonos de cómo funcionaría la aplicación de la taxonomía. Obviamente todo esto por fines del tiempo que tenemos y por el tipo del público y el tiempo que estamos teniendo, obviamente es hipotético y estamos viendo documentos como en sus versiones más simples. Ya, ok, súper. Gracias. Genial. Genial, genial. Pero sí, es parte de lo que se está moviendo, digamos, en este proceso de implementación de la taxonomía, y en este ejercicio vamos a ir viendo ahí algunos casos más complejos, pero acá la idea y el hecho de tener las fichas, obviamente en la vida real a veces los estudios tienen muchas páginas o varios documentos que los vamos a ir viendo, incluso algunos como ejemplos más reales. La idea es que acá como ir facilitando la dinámica. Entonces, retomando, nosotros ya vimos que tenemos una evaluación de riesgos climáticos. Nos falta ver si tenemos alguna medida que responda a alguno de estos riesgos identificados. Y acá lo primero que les quiero que hagamos, que leamos estos 4 medidas ya implementadas. Tenemos un sistema de energía de respaldo con capacidad mínima de 12 horas de autonomía ante cortes eléctricos, lo que está bien, considerando lo que nos pasó en febrero o marzo acá en Chile. Sabemos que hay que estar preparado ante los cortes de energía. Tenemos un sistema de monitoreo climático interno que utilizan sensores para medir temperatura y humedad en tiempo real. Tenemos barreras físicas y de drenaje pluvial en zonas críticas, alineadas con normativas municipales. Y por último, tenemos una verificación de que del personal técnico certificado conforme a la seguridad y gestión de infraestructura crítica. Si nos damos cuenta, tenemos el primero, está súper asociado a los cortes, a la electricidad, el segundo a la temperatura, y ya el tercero estamos hablando de barreras físicas y drenajes pluviales. Cuando hablamos pluviales hablamos de precipitaciones. Es decir, si tenemos estas barreras físicas y de drenaje alrededor de nuestra instalación, de nuestro data center, ¿qué tipo de riesgo climático creen que estamos previniendo con tener esas barreras? Yo creo que en este caso la medida implementada apuntan a una mejora de eficiencia de la refrigeración, Exacto, el primero es la refrigeración, muy bien. Y la 3, si estamos evitando con barreras físicas y drenaje las precipitaciones. ¿Una inundación? Exacto, muy bien ahí Sebastián y Cristian. Justo una inundación, y si nos devolvemos a nuestra ficha de los riesgos climáticos identificados, vemos que uno de nuestros riesgos que está en nivel medio, no quiere decir el que tengamos el más alto, tenemos para las inundaciones urbanas, es decir, que puede ser por precipitación obviamente, tenemos un nivel medio, entonces tenemos un riesgo. Como dice Cristian, al tener este sistema de drenaje ya podríamos decir que tenemos una medida implementada. Acá, como nos dice una medida del criterio, con eso está bien. Las otras medidas aportan bastante. Podemos hacer el trazo. De hecho,
Mientras más, no sé, sequía, podemos tener, nosotros dependemos harto de energía hidroeléctrica, entonces ahí igual hay un riesgo de depender de que, no sé, pues en caso de apagones o cosas así, también tenemos otras medidas ya implementadas. Pero podríamos decir que para el riesgo de inundaciones ya nos hicimos cargo con nuestras barreras físicas para las precipitaciones. Entonces, ya tenemos el 1B1 y el 1B2. Con eso, ¿se cumple el 1, sí o no? Sí, Perfecto. ¿Por qué, Cristian? porque te pide que tienen que estar los dos en forma copulativa inmediatamente. Exacto. Y el 1A no es necesario porque es Sí, 1B o 1A. sí. Entonces, con eso vamos a poder marcar nuestro primer ticket. Ahí muchas gracias, Cristian. ¿Podemos marcar esta adaptación que estamos listos? No, ¿por qué, Sebastián? Porque hay otro requerimiento ahí, no lo alcanzo a Exacto. leer, es Ahí el sistema tenemos de otro. evaluación ambiental. Exacto, tenemos otro requerimiento. Y acá podemos entrar a esta ficha, y ahí Sebastián te va a pedir que me sigas ayudando y contarme acá qué es lo que nos dice esta ficha. No sé si tú la puedes ver y contarnos de qué se trata. A ver, dice informe de pertinencia de ingreso del sistema de evaluación ambiental con sustento técnico, identificación, procesamiento de datos, peaje, que es la actividad económica con contribución directa. Conclusiones técnicas de la emisión del proyecto no genera emisiones significativas de emisión atmosférica o material particulado. La única fuente de emisoras son grupos electrógenos de respaldo que operan de forma esporádica. Ya. Bueno, por lo tanto, no se configura causal de ingreso obligatorio al sistema de evaluación ambiental. Entonces, yo creo que en este caso sí se puede tiquear el ítem porque dice que al final como que no es necesario ingresar el proyecto a una evaluación ambiental, ¿o no? Perfecto, muy bien, Sebastián. Exacto. Acá solo nos dice que si entramos, tengamos la RCA, pero como no entramos, estamos cumpliendo el criterio. Claro. Y ahora sí, si tenemos los dos criterios, ahora sí que podemos marcar esta adaptación, ¿cierto? Sí. Genial. Yo tengo una Entonces, pregunta con respecto a ese. dale, A eso, por Vicente. ejemplo, dice, en caso de que requiera entrar al 6A, pero por ejemplo aquí estamos hablando de un proyecto en particular, porque como se evalúa la actividad económica, Sí, en general se evalúan los proyectos que entran al 6A dependiendo de su impacto positivo o negativo en los distintos ecosistemas. Pero Ujú. aquí no se indica qué tipo de proyecto, solamente se indican las instalaciones, pero como si las instalaciones ya están construidas porque ya funciona, o esto es como un proyecto que se va a construir. No sé si hay como algún detalle sobre. Sí, perfecto. Acá cuando estábamos explicando el caso, hablamos de que esto ya es una instalación construida. La evaluación, la actividad que estamos tratando de evaluar es la ampliación de la capacidad instalada. Ah, ok, ya, gracias. Sí, eso, ningún problema. Estamos tratando de aumentar nuestra capacidad para manejar más datos. Igual Entonces, en como todo tenemos... caso, perdona, si uno quisiese Sí, evaluar solamente para complementar un proyecto del pasado independiente, igual habría que ver si retroactivamente eso pasó o no por el sistema del SEIA. Y ponte tú, por ejemplo, para adaptación, si es que pasó por el sistema antiguo que todavía no incluía la evaluación de riesgos climáticos, se tiene que realizar la evaluación de riesgos climáticos por separado, versus que si entra el sistema nuevo, eso se puede aprobar de forma inmediata. En este caso, ponte tú, como no entraba, igual necesitaba realizar la evaluación de riesgos climáticos, es un ejemplo. perfecto. Ahí, gracias, Sofía. Entonces, en contribución sustancial, ya tenemos entre mitigación y adaptación, ya cumplimos con uno de los dos, que como nos dijo Ana, necesitábamos solo uno. Entonces, con esa adaptación, ya podemos marcar el de contribución sustancial. ¿Ya? Mitigación no hace necesario revisarlo porque no tenemos la documentación disponible. Ya tenemos uno de los primeros tres, así que vamos en buen camino a estar alineados a la taxonomía. Vámonos al no hacer daño significativo. Recordemos que el no hacer daño significativo también tenemos acá, tenemos estas Y que nos recuerdan que tenemos que cumplirlos todos. Ya no es como el de arriba, que tenemos que cumplir adaptación o mitigación, sino que acá tenemos que cumplir con no hacer daño significativo a todos estos objetivos medioambientales, tal como lo pueden ver ustedes en la ficha, que acá está chiquitito, pero acá están todos los criterios. Nosotros acá ya lo tenemos más itemizado y más fácil de leer, y vamos a partir por mitigación. Entonces, mitigación, ahí no sé si alguien me puede ayudar, quizás Ivonne, como leyendo el criterio y ayudándome con la ficha, si no fuera problema.
puedo hacerle más zoom ahí al criterio de mitigación. ¿Sí? Si no hay Francisca, quizás Francisca Sota, si nos puede ayudar con este criterio. Perdona, estoy con mi hija al lado volando en fiebre, mil disculpas. No, no te preocupes, no te preocupes. Ya, Yo lo voy leyendo y gracias. ahí mejor si es que va escuchando y ya Sí. aprendiendo. Cualquier cosa nos avisa. Ya, entonces, en mitigación nos piden que los centros de datos midan y reportan sus emisiones de gases de efecto invernadero, los alcances 1 y de 3, utilizando la norma ISO y verificado. Puede estar dentro de Huella Chile, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, ahí a Vicente que nos hizo la pregunta, acá el criterio, en este caso nos pide que sí o sí tiene que estar verificado. No nos está diciendo con quién, puede ser Huella Chile o por otro sistema, pero sí nos pide que esté verificado. Entonces vamos a nuestra ficha, que ya veo que Cristian ya está adentro de la ficha, así que eso es muy bueno. Y nos dice que tenemos un resumen, tenemos los principios aplicados, aplicaron los principios de la ISO, y tenemos unos resultados. De alcance 1 nos dicen que nuestras emisiones directas son 45 toneladas de CO2, de alcance 2 son 380, y de alcance 3, 120. Eso nos da un total de 545 toneladas por nuestra actividad. También ve que tenemos nuestros compromisos ambientales, tenemos una meta de reducción de carbono neutralidad y una revisión anual del inventario. Y acá nos dicen que la medición sí fue verificada por la empresa DUPU y que cuenta con el sello Huella Chile. Y acá, si ustedes pueden hacer doble clic y ir a ver este documento. ¿Qué es este documento? Un diploma, que acá dice que el 2024 tuvimos nuestro sello de Huella Chile y que a empresa FIU ya estuvo verificado por DUPO y ahí nuestra ministra actual nos firmó el diploma. ¿Qué opinamos, Sala, como equipo? ¿Estamos cumpliendo con lo que nos piden? ¿Sí o no? Sí, ahí veo Francisca que nos dice que estamos cumpliendo. Entonces, esta es mitigación, ya tenemos el link. Ahí también para hacer la conexión, y creo que es súper importante, si nos vamos hacia arriba y comparamos con mitigación, la contribución sustancial tiene muchos más criterios. Acá solo nos piden cuantificar. ¿Por qué? Porque esta regla es la de no hacer daño significativo, es decir, lo mínimo en el que aseguramos que no estamos dañando al objetivo medioambiental. Si estamos hablando de contribución sustancial, como dice su nombre, tenemos que romper la vara, tenemos que tener sobre el 7, ¿ya? Entonces, por eso, este criterio se ve mucho más sencillo, a pesar que también estamos hablando de mitigación, es más sencillo. Entonces, como tenemos un único criterio, listo, mitigación está listo. Nos faltan los otros 4. ¿Qué pasa? Nos encontramos con adaptación. Y acá hay que recordar algo que quiero que se les quede súper guardado en su mente. Y algo que Ana ya lo recordó. Cuando uno entra por contribución sustancial, no es necesario revisarlo por no hacer daño significativo, porque como ya tenemos el 7 arriba, ya sabemos que lo mínimo lo estamos cumpliendo. Entonces, por eso, en este ejercicio, no es necesario revisar adaptación, porque ya sabemos que lo tenemos. Si hubiésemos entrado por mitigación, sí o sí hay que revisarlo, porque habíamos entrado por mitigación. Entonces, como ya tenemos el 7 arriba, que obviamente podría ser un 6.5, siempre uno puede tener una mejor nota, estar más preparado para la adaptación, más medidas, evaluar mejor su riesgo, pero en este caso ya sabemos que lo cumplimos, vamos a marcar que ya tenemos este segundo ticket, ¿ya? Entonces, vamos cada vez mejor. Llevamos 2 de, ahí creo que no me deja marcarlo, ahí sí, 2 de 5. Y nos vamos al tercero, ¿ya? Y cualquier duda me van preguntando. Nos vamos al de uso hídrico. Ahí no sé si hay alguien que nos pueda ayudar, quizás Cristian, ¿cómo ayudar con los criterios? ¿Con el primero quizás? Ya. Primero, la actividad ha identificado sus principales emisiones, descargas o residuos. Ha caracterizado su área ambiental de influencia e identificado potencial impacto a esta. Asimismo, cuenta con un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y los permisos ambientales. 1A. Perfecto. Dale. En el caso de que la actividad deba ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, conforme al artículo 10 de la ley número 19.300, cuando cuente con una resolución de calificación ambiental RCA favorable. 1B. Hay un O. Así que viene Perfecto, muy 1B. bueno, muy bueno. Hay que hacer los dos. En el caso de Sí. que la actividad no debe ingresar al CEIA, se considerará cumplido este criterio cuando se demuestren
el cumplimiento de la normativa, reglamentos y guías técnicas que resulten aplicables a la actividad en el marco del cumplimiento ambiental. Y Perfecto. 2, la Acá. actividad mide su huella hídrica o huella de agua. Perfecto. Entonces ahí Cristian nos ayudó perfecto. Tenemos dos criterios que están unidos por un I, entonces lo tenemos que cumplir. Y el primero tenemos dos opciones, por el A o por el B. Vamos a ver qué nos preparó nuestra área de operaciones, qué datos nos dejó. Entonces vamos acá a nuestra barra y acá, Cristian, si me ayudas, ¿qué dice el primer documento? Revisión de la ley 19.300. Bajo la ley 19.300, artículo 10, esta actividad empresarial no requirió entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental a través de una evaluación de impacto ambiental. Ya, entonces, ¿cuál de los dos no podemos cumplir? ¿O cuál tenemos que cumplir? El 1A. Sí, ese no, ese no, Ese no corre. Ese no corre. Sí, el 1B es que... El que tenemos que ir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar el cumplimiento de la normativa. De la normativa, reglamento y guías. Exacto. Vamos a ver, entonces, ¿qué dice este documento? Declaración jurada. Nos abre un documento, ahí vamos a hacer control clic. A ver este documento que nos preparó el área legal, parece. Y ahí están cargando el documento, si me dan un segundo. No sé si ahí, Cristian, ahí está, ingresamos. Vamos, Cristian. Él está haciendo harto zoom para la gente que nos acompaña desde los teléfonos. Declaración jurada. Yo, Juana de la Roca, en representación de la empresa FIU, en pleno conocimiento de las disposiciones legales vigentes, declaro bajo juramento lo siguiente. Primero, que la empresa FIU, dedicada a actividades de procesamiento de datos, hospedaje y servicios conexos, opera en la región metropolitana de Santiago en una zona urbana conectada a la red de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas bajo responsabilidad de la empresa sanitaria correspondiente, autorizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 2. Que por lo tanto no realiza descargas directas de residuos líquidos o cuerpos de aguas superficiales ni subterráneas, por lo que no le es aplicable la normativa contenida en normativa de emisión Ahí y verá descarga. normativa, la vamos a ir saltando porque son varias. 3. Que adicionalmente la empresa FIU ha implementado un sistema de gestión de recursos hídricos, incluyendo la medición de su huella de agua, conforme a metodologías reconocidas internacionalmente, ISO 14046, y cuenta con la verificación por terceros independientes, en línea con los principios de transparencia y mejora continua. 4. Que esta declaración se emite para fines de evaluación ambiental o presentación ante la autoridad competente y se acompaña de los antecedentes que respaldan lo aquí declarado si fuesen requeridos. Firmo la presente declaración con pleno conocimiento de que la falsedad de su contenido puede dar lugar a las sanciones administrativas y penales establecidas en la legislación chilena. Firmado en Santiago, 25 de abril del 2025, Juana de la Roca. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá nuestra declaración jurada? Que ella está cumpliendo la normativa vigente. Perfecto, está cumpliendo la normativa vigente. Entonces, ¿podemos marcar el 1B? Yo sí. Perfecto. Entonces, ahí hay un ejemplo de un documento que se utiliza en la vida real, que son las declaraciones juradas, en la que uno, como representante legal de la empresa o dependiendo ahí del caso, está demostrando que está con el cumplimiento a la fecha. Vamos con el 2. Acá nos dice que la actividad mida su huella hídrica o huella de agua. Tenemos dos opciones. Nos dice que podemos hacer la huella hídrica o huella de agua, se alinea con alguna de las metodologías. Acá hay Vicente, hay otro ejemplo, donde ya la taxonomía nos da algunos tipos de metodología a seguir, a la ISO, uno de Fundación Chile y el Water Footprint Network, y que aparte tiene que estar verificado, ¿ya? Esto puede ser habilitado o no dentro de Huella Chile. Ahí, para los que no saben, el sistema Huella Chile ahora va a incluir agua futuramente dentro de sus cuantificaciones. Entonces ahí estamos alineados con lo que el ministerio está proponiendo. Entonces, acá vamos a tener dos documentos. Si nos metemos al documento, nos vamos a dar cuenta que ya tenemos nuestro resultado de la huella de agua. Tenemos el objetivo, el alcance, los indicadores. Dice que estamos consumiendo 4.200 metros cúbicos al agua, de agua al año. También tenemos un consumo de agua indirecta, es decir, por nuestros equipos. Y la conclusión dice que la evaluación realizada conforme a la ISO 14046
Muestra que tiene una huella de agua moderada, con mayor impacto. Ahí se me cerró la ventana, ahí sí. Ahí se volvió. Con mayor impacto en el consumo indirecto, se recomienda adoptar medidas de eficiencia. Ya tenemos un reporte de huella de agua. ¿Es suficiente para marcar el ticket? ¿Qué opinan? Sí, yo creo que sí. Ya, acá hay un dato que nos falta. Nos falta acá, Cristian, está bien, nos ayuda, pero nos ayuda solo a decir el 2A. Pero para poder marcar el 2, necesitamos cumplir 2A y 2B. Esta primera ficha solo nos dice que lo Sí. calculamos. Sí, lo que pasa ¿Qué es es que lo que está nos falta, Cristian? el I no lo vi. Perfecto. ¿Qué crees que es lo que nos falta? Falta la verificación Sí. independiente. Exacto, Sebastián. Verificarnos independientemente. Vamos a ver la verificación independiente. Este documento, ahí apretamos el circulito y tenemos que revisar si efectivamente el verificador nos dio su sello. Nos dice el alcance, efectivamente los mismos resultados que nosotros teníamos, tienen hallazgo y la conclusión dice, la medición y reporte de la empresa FLU son confiables, cumplen con los requisitos de la norma ISO y los resultados son adecuados a una planificación estratégica y gestión sostenible. Entonces, ahora sí podemos que tenemos marcado. Y ahí ya veo que alguien, muchas gracias a quien nos ayudó con el ticket, ya podemos decir que tenemos el ticket. Y esa misma persona del cursor rosado, ¿podemos marcar este de acá, de afuera, si es que ya cumplimos los dos criterios? ¿Sí? Ahí va chef visitante, que no sé quién es el cursor, a marcarlo. Muy bien. Ahí ya sabemos que cumplimos con todo lo que nos pide. En resumen, ¿qué es lo que nos pedía? Como no entramos en el SEIA, cumplir con las normativas vigentes en términos de uso hídrico, todo lo de descarga, ya lo vimos en la declaración jurada, nos permitía mostrar, y nos permitía, además teníamos que calcular nuestra huella de agua, huella hídrica, alineada a una metodología y verificada. Como nosotros como empresa FIU tenemos todo el documento para mostrar al banco, podemos autoevaluarnos como alineados. Recordemos que no estamos autoevaluados, estamos juntando los papeles para ir a juntarnos ahí en el banco Vice con Andrea. Que queremos que nos dé el crédito. Vamos entonces con los chicos de Banco Estado, también habían varios de Banco Estado, y el que nos dé la mejor tasa, con ellos nos quedamos. Vamos entonces a el de economía circular. En economía circular tenemos, como el modus operandi se repite, tenemos economía circular y biodiversidad, los voy a dividir. Entonces les voy a pedir ahí a Sebastián, si es que puede leer, vamos a un minutito ahí de pausa, ahí Sebastián, si puede ver lo de economía circular, y le voy a pedir ahí a Ivonne si nos puede ayudar con biodiversidad, como viendo los criterios y viendo las fichas. ¿Les parece? Ahí al resto del equipo también, si alguien quiere participar, Ya. Mónica, Andrea, Alejandro, si quieren, Sofía, Fernando, Ramiro, si quieren ir viendo las fichas, o si alguien que no pueda verlo porque está desde el teléfono, me dice y yo puedo ir apretando y compartiendo pantalla. Felices que participen. Vamos a ver ahí unos minutos. Tengo problemas sí para abrir los documentos. De repente se me desaparece ese circulito negro con la ventana para abrirlo. Se me desaparece. Sí, ahí tratar de como apretar afuera, como así, como tratar de salirse, como ya, si yo no puedo, y ahí va a intentar volver a aparecer. Ahí está, sí. Gracias. No, de nada. Ahí podemos partir por cualquiera de los dos, por economía circular y biodiversidad. El orden de los factores no altera el producto, así que si alguien ya nos quiere contar lo que estuvo leyendo, feliz de escucharlo.
Ya, para economía circular, bueno, como no tiene que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, debe cumplir con el 1B, ¿Ya? y en este caso sí lo cumple por el plan de manejo de residuos, en donde menciona también el marco ambiental aplicable mediante los permisos sectoriales. Entonces, en este caso yo creo que se puede tiquear este. Dale, tiquetémoslo. Entonces ahí estábamos mostrando en la ficha que leyó nuestro compañero, que tenemos un plan, como no entramos al SEIA, tenemos que tener un plan de manejo de residuos, y acá el plan tiene objetivos, tiene una base legal, la clasificación, el paso a paso, el control, mediante emergencia. Se ve que es un documento en el que podemos respaldar que cumplimos con el plan de manejo. Ya, y con el 2. Ahí, bueno, también dice que efectivamente no ingresa a evaluación ambiental, pero también indica que está a más de 10 kilómetros de áreas ecológicamente protegidas. Ya, esto acá en biodiversidad. Ujú. Sí, en biodiversidad. Y con eso se entiende por cumplido la exigencia. Está, la ficha técnica dice más o menos lo mismo que está adjuntado al ítem 1, y la revisión de la ley dice que efectivamente no ingresa a evaluación. En el caso de la declaración jurada, Ah, vuelve a mencionar un poco el marco normativo en donde está ubicado, indicando de que se da cumplimiento a esa legislación. perfecto. Tenemos otra ahí declaración jurada de nuestra representante legal que dice que estamos cumpliendo con la normativa. Entonces, ¿tú le darías el ticket a ambas cosas? Sí, sí, pero o sea, creo que aplica darle el ticket. Sin embargo, creo que hay un cuestionamiento que se nos puede quedando fuera por un riesgo, que tiene que ver básicamente con los humedales urbanos que están indicados, por ejemplo, en el listado por la superintendencia, pero que aún no tienen resolución, que están en proceso de ser declarados oficialmente. Eso yo creo que es un riesgo que se debería tener respecto de la localización del proyecto. Eh, y le voy a retroceder un poquito, pero más arriba, cuando hablábamos de emisiones atmosféricas, yo creo que a la descripción de las emisiones deberíamos indicar el valor proyectado de la emisión para ejecutar el proyecto en términos de la fase de construcción, porque estamos bajo el plan de descontaminación de la ARM. Entonces, si nosotros indicamos que el total de nuestras emisiones es 2 o 1,999 toneladas año, con eso quedamos sumamente claros que no sobrepasamos lo que nos dice el PPDA, que es que podría ser un causal de ingreso que en la práctica no se ejecuta, pero podría ser un causal de ingreso. Y respecto de las declaraciones juradas, ambas, entiendo que es un ejercicio, pero hoy día ya existe la firma electrónica y con ciertos procesos que se pueden mejorar, porque pegar la imagen como que cualquiera lo puede hacer. Creo que ahí podría ser un pequeño detalle al medio de verificación. Sí, obvio. Ya, perfecto. Entonces, vamos por parte porque también quiero volver a lo de las emisiones. En el término de biodiversidad, hablamos que actualmente esta ficha técnica nos dice que estamos lejos digamos, del rango protegido de las áreas protegidas y los servicios de biodiversidad, ¿cierto? Ahí es donde nos indica como súper buen punto, que es que actualmente los humedales urbanos no son considerados área protegida, ¿o no? Es que hay algunos humedales urbanos que están reconocidos por la autoridad. Sin embargo, la ley dice que tienen que estar bajo decreto, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos ubicados cerca de
un estero, un río que hoy en día no es humedal urbano, lo más probable es que esté siendo en proceso para ser declarado, ¿ya? Y ahí, en definitiva, podría ser que efectivamente siga sin ingresar a evaluación ambiental, pero que requiera ciertas características para no intervenir esa área, que legalmente hoy no está protegida, pero que si es vecino, el día de mañana podría estar. Entiendo. Entiendo. Entonces es un riesgo que nuestro equipo tiene que estar atento al momento de presentar la documentación. Entonces, tenemos el primer ticket y en el segundo me decías que no entramos con RCA, pero que teníamos que demostrar que la declaración, o sea, que la declaración jurada demostraba que estábamos en cumplimiento normativo. Entonces, con eso podemos marcar los dos tickets. Allí, no sé, a mí no me está dejando cliquear, ahí Sofía nos va a estar ayudando cliqueando para marcar. Pero me voy a devolver un poco, ya tenemos los dos tickets, entonces también tenemos el de diversidad, pero tenemos que volver a economía circular, donde Sebastián nos dejó pendiente con el 2, con el de la ley REP. Sebastián. Sí, ¿se escucha? Perdón. Sí. Sí, que el documento decía que la naturaleza de las operaciones no debían cumplir al final con la ley REP, así que me imagino que se puede tiquear el ítem, ¿o no? Exacto, muy bien. Como la ley, como en su función de aplicabilidad en la que estamos actualmente, no nos aplica a nosotros por ser generadores de residuos prioritarios, ya estamos en cumplimiento con la ley. Entonces, si ya demostramos que tenemos el plan de manejo y la ley REP, ahí ya vi que marcaste la economía circular. Y acá, Sofía, gracias con la ayuda de Ivonne, podemos decir que tenemos diversidad. Entonces, en resumen, ya tenemos nuestros 5 tickets, el de mitigación porque cuantificamos nuestra huella y la verificamos, adaptación porque ya lo cumplimos arriba, uso hídrico porque cumplimos con la normativa y cuantificamos, verificamos nuestra huella de agua, economía circular porque tenemos nuestro plan de manejo de residuos y cumplimos con la ley REP al no ser aplicable a nosotros, y también estamos con la biodiversidad al estar ubicado lejos del área protegida y también tener esta declaración de cumplimiento. Entonces, con esos 5 criterios ya listos, podemos recién marcar nuestra segunda regla, que es la de no hacer daño significativo. Y le vamos a hacer más zoom, sacamos aplausos espontáneos acá en la sala, espero, de felicidad, porque ya vamos 2 de 3 pasos encaminados. ¿Ya? Entonces ya tenemos el no hacer daño significativo y también tenemos el de contribución sustancial. Vámonos a la última, al de salvaguardas mínimas sociales. Y acá, yo sé que hay algunos que ya estuvieron en el ejercicio hace un par de semanas y ya saben, pero acá tenemos que hacer un cambio de switch, ¿ya? Hasta ahora estábamos evaluando la actividad. Estábamos viendo la actividad de ampliar nuestro data center, aumentar su capacidad, y ahí era donde teníamos la foto. Pero ahora tenemos que cambiar el enfoque y tenemos que tomar una foto nosotros mismos, una selfie, mirarnos al espejo y como empresa ver si la entidad está cumpliendo con los mínimos sociales. ¿Qué se entiende con salvaguardas mínimas sociales? Lo que el Estado chileno define como protección mínima de cumplimiento normativo para decir que alguien es sostenible. No podemos estar dándole un ticket de que hoy es súper bueno con el medio ambiente, aporta a la adaptación, aporta a la mitigación, cuando está faltando a uno de nuestros principios sociales mínimos, ¿ya? Y acá lo vamos a dividir en 2, en cumplimiento normativo y en debida diligencia, ¿ya? Yo los voy a guiar en el primero, y ahí, igual que ahora, les voy a pedir ayuda a ustedes para que nos guíen. Entonces, nos vamos a dar cuenta que tenemos 2 salvaguardas con las que cumplir, cumplimiento normativo y debida diligencia. Cuando tengamos estos 2, porque tenemos un I acá en el medio, recién vamos a poder marcar este de acá afuera. Vámonos al primero, que es el de cumplimiento normativo, y tenemos 4 criterios. Y estos 4 criterios están unidos por un I. Entonces, no tenemos cómo marcar, deshacernos de uno. Tenemos que cumplir con los 4, ¿ya? Así que uno a uno los vamos a ir viendo. Acá vemos que nuestro área legal ya nos marcó uno, adelantado, y la magia de la televisión nos ayudó a tener marcado uno, así que tenemos que revisar los otros 3. Cualquier duda me van preguntando. Vamos con el primero, que dice que la entidad, la empresa, es decir, nosotros, empresa FIU,
cuenta con un conjunto de procedimientos eficaces para dar cumplimiento a la normativa nacional y prevenir a los delitos económicos y medioambientales. Para eso el área legal nos dejó acá una ficha que la vamos a poder ver y dice: el área legal de la compañía cuenta con un conjunto de procedimientos eficaces que le permiten identificar y gestionar su riesgo a las normas vigentes de Chile y prevención de todo delito económico medioambiental. Para esto, ¿qué es lo que hacen? Identifican toda la normativa aplicable a nuestro rubro comercial y cuentan con profesionales que aseguran de dar cumplimiento durante la operación de sus actividades. La normativa aplicable se encuentra en una biblioteca digital del área legal, donde tenemos las laborales, medioambientales, libre competencia, protección al consumidor y normas tributarias. También vemos que hemos analizado nuestros riesgos, ¿ya? Hemos analizado nuestros riesgos prioritarios, legales, que incluyen incumplimientos ambientales, chuta, ojalá que no nos pase, incumplimientos en contratación de contratistas y pagos y responsabilidades previsionales subsidiarias. Ahí es donde tenemos más riesgos como empresa. Estos fueron determinados mediante un análisis jurídico, un benchmark sectorial y consultas internas. La priorización está en una matriz, que ya la vamos a ver, y está aprobada por el directorio. Entonces vamos a ver esta matriz, y ¿qué vemos acá en este documento? Ahí con nuestro logo de FIU, vemos que el 12 de abril la consultora Legales S.p.A. nos hizo una matriz de riesgo en la cual ve distintos términos y le pone una escala del 1 al 5 dependiendo su riesgo. Entonces vamos a ver acá, ahí no sé si lo están viendo, vamos a tener que hacer un poquito menos de zoom para que el borde no nos tape. Tenemos normativa laboral, normativa medioambiental, protección al consumidor, libre competencia y norma tributaria. Y tenemos todos los riesgos que tenemos, por ejemplo, discriminación laboral, afectación a los derechos sindicales, en el caso medioambiental, incumplimiento a la normativa, en el caso de libre competencia, la corrupción y cohecho en contratación de trabajadores, de proveedores, colusión, en la tributaria, errores o omisiones en declaraciones tributarias y todo eso, y tenemos una nota. Tenemos ahí algunos más riesgosos que otros, siendo el 1 más bajo y el 5 más alto. Tenemos acá, por ejemplo, que el incumplimiento en contratación de contratistas, donde tenemos más riesgo como empresa, seguido de unos 4 que nos sacamos por ahí, en pagos por remuneración, en incumplimiento de la normativa ambiental o omisiones tributarias. Y también tenemos un listado de medidas que nos van a ayudar a evitar. Entonces vemos que nuestra área legal ya contrató una consultora, ya se tomó esta primera foto, va avanzando. ¿Qué más nos dice? Para prevenir estos riesgos se implementan distintas medidas, como controles mensuales, capacitaciones regulares, revisiones contractuales y monitoreo constante. Vamos a estas capacitaciones regulares y vemos, ahí, perdón, se me salió el documento, vamos a hacerlo de nuevo. Volvemos acá a nuestra ficha. Y tenemos acá, nos dejaron otro documento. Y dice, evidencia, capacitación y evaluación de áreas legales, de empresas, tiene un objetivo, tenemos capacitaciones, vemos que hicieron una capacitación trimestral sobre normativas laborales, sobre la ley Carín, prevención de acoso, derecho de remuneraciones, ya, tenemos ahí un registro que tienen asistencia, también tenemos una capacitación en normativa tributaria, que van a ser 3 al año, para el directorio y el área de finanzas, en temas como impuesto verde, beneficios y exenciones tributarias, también tenemos de la normativa ambiental, permisos ambientales, sistema de evaluación de impacto ambiental, también a nuestro directorio. También tenemos capacitaciones en prevención de delito económico, súper importante. Son bimensuales, 6 al año, más seguido, así que están bien preocupados de que no cometamos cohecho, colusión, corrupción entre particulares, lavado de activos, todo esto supervisado por un oficial de cumplimiento independiente. Ahí hay un extracto de la invitación. De hecho, fue el martes pasado, estuvimos ahí chiquillos aprendiendo de prevenir el cohecho. También tenemos un canal de denuncia, una capacitación. Así que vemos que hay harta documentación para decirnos que el área legal está tratando de que no seamos malas personas y no salgamos después ahí en la prensa de cuello y corbata. ¿Qué más dice? También tenemos procedimientos específicos para prevenir el delito, como el cohecho, supervisado. Las medidas son evaluadas anualmente por tercero independiente. Se dispone un canal de denuncia externo y confidencial. Los procedimientos para prevenir los delitos están en un modelo de prevención del delito. Entonces vemos que esta ficha, que el área legal está haciendo todo lo posible.
este es uno de los ejemplos que quiero que se lleven, que son, acá nosotros en esta ficha, de manera resumida e hipotética, decimos todo lo que hicieron, pero en la vida real el banco podría decirle, ya, está bien, pero necesito el listado de asistentes de la capacitación, o necesito las revisiones contractuales. Demuéstrame qué cambios contractuales hiciste. O cuando hablamos de monitoreo, acá dice, monitoreo constante contratista. ¿Qué es eso? ¿Quién lo hace? ¿Quién es el tercero? ¿Cuándo están? Entonces, demostrar procedimientos eficaces es un esfuerzo para las empresas. La experiencia internacional dice que es donde hay más dificultades. Entonces, hay que ir tanto como banco, ver qué es lo que exigimos, pero también como empresa, cómo nos vamos preparando para demostrar que tenemos procedimientos eficaces. Acá, particularmente, la ficha, en este caso hipotético, nos dice que hemos revisado la normativa, que evaluamos nuestro riesgo, entonces podríamos decir que ya vamos camino a ser eficaces y podemos marcar nuestro primer ticket. Entonces, ahora, con el tiempo que nos queda, quiero que nos dividamos. Entonces, no sé si alguien se puede revisar la ficha de prevención del delito y otro el del cumplimiento normativo. Yo veo la ficha de prevención de delito. Genial. ¿Alguien se Esta es la anota con...? 21.595, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Alguien quiere ver el cumplimiento normativo 2020-2025? Mónica, Sofía, Fernando, Rodrigo, Marion. ¿Alguien que nos pueda ayudar? Felipe. Andrea. Yo feliz de verla, pero de verdad me cuesta mucho abrirlo. Caleta. Ahí De mira, hecho, todo el anterior no lo pude ni abrir. yo ahí lo estoy abriendo. Bueno, la ficha dice que es la declaración jurada, dice declaración jurada de cumplimiento legal, dejar constancia formal de las acciones realizadas por la empresa fue incumplimiento, actualmente no existen procesos judiciales, y viene ahí esta declaración jurada. Ahí, Andrea, voy bajando. Es muy peludo el celular. Pero le he ido sacando fotos. Cumple, cumple. No sé si cumple. Cumple, y luego voy bajando las firmas finales ahí, Francisca, quizás lo podemos ver. Ahí la firma está sin foto, un poco más formal. Con lápiz y todo. Sí, lápiz digital. El documento dice que no existen resoluciones judiciales o administrativas contra la entidad, así que por ende yo creo que debería cumplir con el ítem. Perfecto, nos vamos a devolver ahí y, Sí. y retomamos. Muy bien, acá lo que nos pide es que no existan resoluciones judiciales o administrativas contra la entidad o su directorio en un periodo de 5 años. En caso de tenerlo, nos da una opción de lo que podemos hacer. Y acá el documento que nos ayudó Sebastián, Francisco y Alejandra, muchas gracias, que lo dejé acá, es una declaración jurada de nuestro representante legal donde dice que está en cumplimiento y que no han tenido ningún delito y todo, así que somos una buena empresa por ahora. Tenemos que hacerle caso a las capacitaciones de lavado de activos para no irnos al lado oscuro de la luna. ¿Y quién estaba leyendo el modelo de prevención del delito? Yo. Dale, Cristian. Oye, lo que pasa es que, a ver, la ley, en septiembre del año pasado, partió la ley 21.595, que es mucho más amplia, porque incorporó delitos económicos y medioambientales. Y el manual lo único que, o sea, lo que habla es de la ley 20.393, que está derogada. ¿Ya? Entonces estaría malo, o sea, yo sé que es un ejercicio, pero estaría malo porque está hablando de algo que no es vigente. Perfecto. Eso es lo Yo primero. tengo una duda, porque ¿Sí? usualmente cuando las compañías tienen un modelo de prevención de delitos, estos son
usualmente certificada externamente por un periodo de 1 o 2 años, entonces de repente si Es que está certificado. específicamente, lo que pasa es que específicamente la CMF estableció que el 1 de septiembre del año pasado comenzaba a regir la Claro, 21.595. sí, Así, textual. claro. Sí, ya no O existen las sea, si lo certificaciones. certificaste la anterior, la 20.393, el 1 de enero del 24, en septiembre tienes que volver a implementar el modelo. Lo que pasa es que Ya. el nivel de ¿cuánto se llama? Ay, no son riesgos, son delitos. Lo que pasa es que cuando Se nació esta ley incorporan 10 nuevos delitos. claro, Claro, más se que incorporar, incorporan. o sea, hoy día son más de 250 delitos. Por eso se incorporan, se adicionan a la versión Sí, anterior a la nuevos. versión anterior. Y tienes que volver a hacer la matriz de riesgo, definir Claro. la priorización de acuerdo a tu negocio y en base a eso hacer las modificaciones que corresponden. Y el cambio más sustancial que hasta agosto del año pasado te obligaba a que fuera certificado por una institución externa. Hoy día no. No es auditable, o sea, no es necesario auditarlo. Si tú lo quieres, lo haces. Ya, genial, perfecto. Entonces, hoy día es una declaración nomás. Cumplo el modelo. Pero fuera de eso, o sea, a ver, cumple la ley. O sea, si yo tomo lo que dice, le cambio el número, está cumpliendo la ley. Perfecto, lo vamos a dejar acá como nota, ¿eh? Y de hecho, puchas, me encantaría poder ponerle otro color. Le vamos a poner, se puede. Le vamos a poner amarillo como semáforo, ¿ya? Como que está ahí a medio, pero técnicamente, y es muy bueno que pase esto. Esta es la idea del ejercicio práctico. A eso queríamos que llegaran. Puede pasar que ustedes, si nosotros como empresa FIU vamos con todos nuestros papelitos archivados, colores, todo bien, nuestra carpeta y se la entregamos y nos dice, mira, está todo perfecto, pero está desactualizado. Lo mismo que nos acaba de decir acá nuestro compañero Cristian. Efectivamente, la ley cambió, tenemos que incluir los delitos medioambientales, tiene que estar actualizado y un documento no actualizado, finalmente, ¿qué nos puede hacer? Que no tener este ticket y sin este ticket no podemos tener este y sin este se nos cae todo lo de arriba. ¿Se entiende? Lo importante como una de las cosas que queremos llegar a este ejercicio, que al final la evaluación de la taxonomía es súper completa. Parte con la actividad, pero también está esta evaluación de nosotros, de nuestros procedimientos legales. Entonces, muy bien ahí lo que dijo Cristian y cómo lo apoyó Ivonne y Sebastián, y por eso vamos a dejar esta nota acá. Estamos cumpliendo con un modelo de prevención del delito, que se los puedo mostrar para los que están del teléfono. Ahí está nuestro logo insigne de FIU, y tiene, bueno, contexto, va entregando el objetivo, el alcance, incluso definiciones en su anexo, explica cuál es el modelo, el encargado de prevención del delito, el oficial del cumplimiento, que son cosas que no exige la ley, pero en sí, entonces podríamos decir en un caso hipotético que sí, lo tenemos, genial, pero actualmente no está actualizado al modelo, ¿ya? Entonces, vamos en buen camino y es una de las barreras que nos podríamos encontrar eventualmente en el banco si en nuestra área legal no está al tanto de estos cambios normativos. Tampoco echémosle la culpa de estar con harto trabajo, nos prepararon ya todos los documentos, se pueden caer en algo. Le vamos a poner el ticket y así como está en amarillo, también ahí, Cristian, este también lo vamos a poner en amarillo, ¿ya? ¿Te parece? Sí. Porque el banco nos podría decir súper bien, pero ojo, te falta este pequeño detalle, anda y vuelve. Vamos a ir, en función del tiempo, voy a pasar al otro, ya marcamos entonces cumplimiento porque tenemos los 4, y vamos a ir viendo el siguiente, que es el de debida diligencia. En debida diligencia tenemos otros 4 criterios, entonces, en estos 4 criterios, también tenemos nuestra amiga YK, que nos indica que tenemos que cumplir con los 4 al mismo tiempo, no nos puede faltar uno, y acá ya avanzando, ya vimos que ya cumplimos con esto de 0. ¿Qué es la debida diligencia? Que es súper importante. Esto es algo que nosotros como Estado de Chile, o como el Ministerio en sí, lo quiso tener en su salvaguarda, es demostrar que hacemos todo lo posible para identificar, prevenir y mitigar cualquier riesgo de impacto de derechos humanos. Esto es a los trabajadores, a los clientes, a todo grupo de interés, a las comunidades. Recién ahí hablábamos con Ivonne, ¿qué pasa si yo estoy cerca de un humedal? ¿Qué pasa si yo estoy cerca de una comunidad indígena? ¿Qué pasa si estoy afectando o contaminando al lugar más cercano? O si es que, no sé, estoy pasando a llevar
un derecho humano a nuestros trabajadores. ¿Qué pasa si yo tengo trabajo infantil o no estoy pagando la remuneración a tiempo? Entonces, lo que busca esta salvaguarda con estos 4 criterios es asegurar que como empresa no estemos afectando a ningún derecho humano. El primero que nos pide es contar con una política pública, o sea, una política publicada, perdón, y aprobada por gerencia que atienda el compromiso a la Carta Internacional de los Derechos Humanos y a la declaración de la OIT o la Organización Internacional del Trabajo. Y acá, si nosotros vemos la ficha, que ahí veo que Cristian ya está dentro, así que Cristian, cuéntanos de si puedes ver el documento tuyo, lo voy compartiendo. A ver, Pero, voy. Política de Derechos Humanos. Empresas FIU. Bueno, el objetivo tiene por finalidad establecer el marco de actuación en materia de derechos humanos que oriente todas las actividades de la empresa FIU, reflejando su compromiso con el respeto, la promoción y la protección de estos derechos en el desarrollo de sus operaciones, funciones e iteraciones con terceros. Alcance. Aplica a todas las personas que forman parte de la empresa FIU, en todos sus niveles organizativos, incluyendo directores, gerentes, jefaturas y trabajadores en general. Del mismo modo, se espera que sus contratistas, proveedores y subcontratistas, socios comerciales y cualquier tercero que actúe en nombre de la empresa FIU, tanto en Chile como en el extranjero, adopte de manera concreta los principios establecidos en la presente política. perfecto. Tenemos ahí un compromiso también. Empresa FLU declara su respeto y protección y promoción de los derechos humanos en estas declaraciones. No nos quedamos solo con eso, sino también cumplimos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así otras normativas vigentes. Entonces, esta política, que obviamente es bien completa, tiene principios, todas las condiciones, incluso en términos específicos, como las condiciones de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, trabajo forzoso y trabajo infantil, diversidad, equidad, inclusión y no discriminación, integridad, privacidad, calidad de vida, respeto y protección al medio ambiente. En sí, tenemos una política que lo que busca es hacer todo lo posible para que respetemos y evitemos cualquier impacto. Entonces ahí lo pueden ver, hay mecanismos de reclamación, hay reparación, responsabilidad. Estos son los tipos de documentos, obviamente ustedes que están en la economía real han visto este tipo de documentos e incluso más completos, y la idea es que todas las empresas que participen tengan con esto. Mónica levantó la mano. Sí, Te doy la palabra. hola. Sí, tengo una pregunta. En Dale. el caso de los consumidores, Exacto. ¿entran también porque no aparecen como declarados dentro de del Ah, no ámbito, salía. tal vez? Acá salía, exacto, no sale. Ahí también podríamos levantarlo. Muy buen punto. Nosotros, si nos estuvieran evaluando, decir, ¿sabes qué? Se queda corta, porque dentro de tu grupo de interés están los consumidores. Entonces, si tú afectas de una manera, acá igual es un poco complejo afectar el derecho humano en este ejemplo, que es un poco como tecnológico, pero por ejemplo, si nosotros estuviéramos en una empresa, por ejemplo, eléctrica, y pasa esto de personas que su salud depende de la conexión eléctrica y nosotros estamos afectándolo al no tener los resguardos de entregar generadores como lo pide la ley, ahí estamos afectando uno de los derechos humanos de nuestros consumidores. ¿Se entiende? Sí, súper. Perfecto. Y lo otro Muy que buena todo este ámbito es transversal a todos los rubros, entonces, Todos los rubros. por lo que Exacto. estuve leyendo. Mm. Exacto. Todos los rubros tienen que tener las salvaguardas mínimas sociales, porque acá estamos evaluando a la empresa. Entonces, con eso ya podemos marcar el primer ticket, que es que tenemos una política de derechos humanos. Vamos a dejar la nota así, acá, que falta poner ojo con los consumidores. ¿Ya? Yo tengo otra duda también con Dale. Es que yo, disculpa, pero es que no corresponde en este ítem colocar eso. ¿Por qué? Porque esto está asociado a derechos humanos. O sea, lo que implica es que si tú tienes tus trabajadores, tus subcontratistas, contratistas o empresas proveedoras relevantes, que son los socios comerciales, en el fondo no es cualquier proveedor. Un proveedor ocasional uno no le pide tantas cosas, pero un proveedor, no sé, de logística o algo más relevante, se le pide que haga una declaración de que ellos también cumplen esto. Pero el consumidor, hay otra ley que aplica para el consumidor, no está. Sí, está No la sé ley si me de explico. protección al consumidor. Exacto. Por eso, es que no corresponde hablar en este ítem, hablar de los consumidores. Aquí apela a que los trabajadores que uno tiene, más los trabajadores de mis socios comerciales más relevantes, sí se cumpla toda la normativa legal laboral que corresponda.
Eso es lo que apunta este ítem. No sé ¿Perfecto? si... Ahí no sé si Sebastián tú querías aportar algo y lo podemos hablar Sí, rápidamente. sí. Dale. La verdad que tenía una duda porque en el ítem dice que tiene que contar con una política publicada y aprobada por gerencia. La tarjeta de detalle dice que está aprobada, pero después cuando voy al documento, usualmente cuando yo evaluaba toda esta política, había una firma y las personas que aprobaron la política, y en este caso la política no menciona si fue aprobada por el directorio, qué directorio o por gerencia, qué persona específicamente de gerencia. Entonces, eso Lo que pasa es me... que aquí debería ser por gobernanza, entonces debería indicar el procedimiento o la política que fue aprobada en la sesión del directorio de tal fecha. Ah, Perfecto. ya, Y si tú vas a la sesión del directorio, ahí debería estar. claro. En ¿Te ese fijas? caso Pero igual necesitamos ese basta documento, con lo que claro. indique, basta con que, que indique en qué acta. No te van a juntar la acta, pues, pero Claro. ¿de qué fecha? ¿Ya? Y Ya. normalmente esta documentación tiene que estar firmada por el gerente, a lo menos por el gerente general. Claro. Perfecto. Estamos ahí anotando todo, entonces yo creo que, chiquillos, ya perdimos el ticket. Nos adelantamos. Sí, solo, perdón, Perdimos. agregar de que en el hecho, no entendí por qué no deberían estar los consumidores, para quien argumentó, porque Sí, más lo que allá de pasa, que no dependen, o sea, obviamente no le voy a pedir una firma a los consumidores de mis productos. Sin embargo, en la política puede generarse una política que incluya, que incluya el bienestar de los consumidores, y eso se hace habitualmente, por ejemplo, generando, por ejemplo, una ventanilla de reclamos que esté sí, visible. está totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tú Ujú. puedes hacer un procedimiento de servicio de atención al cliente, un SAC, Por ejemplo, ¿ya? claro. Y tú vas a responder y vas a resolver dudas, pero Ujú. lo que yo apunto que para efectos de esto no es, eh, acá lo que está apuntando es que no cometan abusos con los trabajadores, tanto internos como externos de los socios comerciales más relevantes. Pero es derechos humanos es Sí, más que eso. no, pero es que También eso es lo que está, por apunta ejemplo, el esto. tema de las políticas de género en las empresas, también eso es No, derechos humanos. por eso, Pueblos indígenas, pero está también es derechos asociado con la humanos. Organización Internacional del Trabajo. Eso es lo que apunta esto. Sí, ahí Pero, les tengo una respuesta a ambos que creo que nos puede ayudar el siguiente documento para decir eso. Efectivamente, Cristian, en la organización de la OIT no hace una especificación exclusiva a los consumidores, pero acá en las salvaguardas mínimas nosotros hablamos de todos los grupos de interés. Entonces, si cuando uno analiza los riesgos de sus derechos humanos, como funciona en el caso de su empresa, y los consumidores están dentro de ese grupo de interés, entiendo que salgamos como del CERNAC, digamos, como una afectación a los derechos humanos, efectivamente, ahí, como dice Mónica, habría que incluirlos. Por ejemplo, en el caso de género también es uno, como si yo a mis consumidores podría llegarse a afectar algunos de sus derechos de género, hay que considerarlo. Y por eso, acá les quiero mostrar rápidamente, bueno, estamos quedando sin tiempo, ya van a llegar los otros compañeros de la otra sala, ¿Sí? de que, por ejemplo, tenemos matrices de riesgo de derechos humanos, donde acá están otros riesgos. Antes habíamos visto normativo, acá ya estamos hablando de términos de riesgo. Entonces, por ejemplo, tenemos stakeholders, acá, no sé, con contratación y condiciones laborales, vemos que los stakeholders de los riesgos que identificó la consultora que contratamos, están los trabajadores y los contratistas. En remuneración, lo mismo. En seguridad y salud ocupacional, ahí ya estamos viendo que los clientes pueden entrar. Por ejemplo, si yo no tengo las condiciones apropiadas para personas con necesidades especiales, al momento de entregar mi servicio, yo sé que acá estamos hablando de una empresa de data center que es medio abstracto, pero pensemos que seamos otra, ahí sí tengo que considerar a mis clientes, ¿se entiende? Sí, pero es que vuelvo a decir, es que eso está asociado a otra ley. Sí, pero acá... Tiene un es paraguas cierto lo que distinto. dices tú, sí. Por una parte, todo lo que tiene que ver lo laboral tiene que ver con el Código del Trabajo, y eso es Sí, Sí, cumplimiento, porque la ley lo dice, o sea, lo sí. está diciendo acá, pero además tienes que cumplir la ley. Pero en el Sí. caso de los otros aspectos que dices tú, claro, hay otras leyes que a lo mejor amparan y que no es a lo mejor estrictamente obligatorio, pero ideal, por ejemplo, la ley Carín. Esa es una Sí, política de género que que está tiene asociada a remuneración, perdón, a las condiciones Código del laborales de los Trabajo, trabajadores. claro. Claro. Pero yo lo que quiero decir es que faltan cosas que especificar a lo mejor ahí, hay medios de verificación que a lo mejor no aparecen y que se pudieran ampliar, digamos, en Sí. este ámbito. Solo eso. medios de...
ver el Disculpen caso. una pregunta adicional, pero Dale. a la gente que trabaja en el banco o el Banco Estado, que vi que hay algunos, ¿esto tiene injerencia directa en las emisiones financiadas del banco? Indirectamente más bien, porque si existe alguna decisión de que algunos créditos tienen que pasar sí o sí por la taxonomía, podría reducirse algunas inversiones en instituciones que puedan tener altos niveles de emisiones y por tanto bajarían las emisiones financiadas, que son al final el resumen, ¿cierto?, del impacto que tiene el banco de forma indirecta en la existencia de esas emisiones. Yo diría que un impacto indirecto porque al final es una decisión que puede o no tomar el banco de solicitar la temas, entonces no necesariamente va a disminuir sí o sí la emisión. Claro, yo justamente lo pensaba en esa línea, que finalmente como le impacta directamente en sus emisiones financiadas, para él Efectivamente, porque si solicita que las instituciones cumplan con ciertos umbrales de mitigación, siempre y cuando decidan entrar por mitigación, ¿cierto? Porque si entramos como adaptación, no necesariamente se van a disminuir las emisiones financieras, pero por lo menos sí se va a tener las mediciones como se solicitaba acá en el no ser nadie significativo. Gracias, Sofía. Y voy a aprovechar también de Sí. cortarles, perdón, las salas, que estuvo la discusión muy buena. Quizás Marco puede en un minuto dar un cierre que tengo que devolver a los otros, a las salas Obvio, principales. ya estamos pasados en el tiempo, pero acá llegamos a un ejemplo súper real que es lo que nos puede pasar cuando ya no trabajemos juntos acá en Empresa FIU. Con gusto trabajar con ustedes, somos un gran equipo. Ojalá volver a toparnos en nuestra vida laboral. Pero algo que nos puede pasar es que por un criterio se nos cae toda la alineación. Entonces, acá más de uno, tenemos este y este que lo dejamos ahí medio en amarillo, que teníamos pendiente. Entonces, independiente que estos dos nosotros los cumpliéramos, acá nosotros ya no podíamos marcar el ticket y con eso no podemos marcar la salvaguarda y no podemos marcar alineado. Entonces, ¿cuál sería nuestro resultado final? La actividad económica, perdón, elegible. ¿Se alinea con la taxonomía? Lamentablemente, no. Por ahora, no. ¿No quiere decir que para siempre? No, porque lo que tenemos que hacer es devolvernos a trabajar en cumplir nuestras salvaguardas mínimas. Entonces ahí, Mónica, que nos va a apoyar con todo lo que sabe de estas nuevas leyes, Cristian, todo lo que también nos puede ayudar con el cumplimiento del modelo. Como equipo tenemos que hablar con el área legal para decirle que nos falta poco para estar alineados. Eso sería el resultado del ejercicio. Vamos ahora a traer al resto de la sala. Muchas gracias a todos los que participaron. Se vienen varios ejemplos más, así que felices de seguir viéndonos en estas reuniones. Dale, Sofi. Gracias. Gracias. Veo que ya están volviendo todos. Un millón de gracias por la participación en las distintas salas. Yo sé que algunas salas quizás no alcanzaron a cerrar completamente, pero para eso pueden quedar tranquilos de que queda disponible el Miro para el uso luego de ustedes, por si quieren seguir jugando, revisando los documentos. También vamos a hacer envío de la grabación del taller, la presentación y adicionalmente los tableros en versión PDF para que ustedes también lo puedan ir viendo. Sabemos además que este taller tuvo algunos problemas técnicos para algunos, la entrada, ¿cierto?, a la sala y también algunos que no pudieron ver el Zoom directamente de los computadores. Entonces, les comento que igual vamos a estar trabajando en implementar distintas mejoras porque esto continúa. Tenemos distintos talleres para otros sectores económicos. El siguiente que viene es Minas y Canteras, el 17 de julio, es decir, en 3 semanas más. Así que si alguno tiene también interés en ese sector, los vamos a estar esperando. Y también vamos a ver todos los otros sectores de industria manufacturera, suministro de agua y gestión de residuos, construcción, transporte y luego vamos a cerrar en septiembre con agricultura. Entonces la idea es que estos talleres cada vez vayan mejorando en el tiempo. Así que 1 millón de gracias a todos por su asistencia. Yo sé que nos pasamos 10 minutitos, disculpen por eso. Y también les queremos pedir que puedan responder la encuesta a la salida del taller. Su feedback es sumamente valioso para que podamos ir mejorando cada vez estas instancias. Con esto me despido, 1 millón de gracias. 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 Muchas gracias, equipo. Excelente taller. Se pasaron.